Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este análisis psicoanalítico y cinematográfico de la película Flow. Y bueno, para los que todavía no nos conocen, nosotros somos un proyecto que se llama Desempolvando lo Inconsciente y nuestro objetivo es transmitir el psicoanálisis a todos los interesados en este saber de una forma más accesible. Hoy tengo el honor de presentarles a quien nos acompaña como invitado especial. Él es Sergio Aguilar. Se los presento. Él es doctorante en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es máster en gestión de políticas y proyectos culturales por la Universidad de Zaragoza, España. Es licenciado en comunicación social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Se dedica al psicoanálisis y a la investigación académica en las áreas de estudio, de cine y teoría de la comunicación. Cuenta con más de 30 publicaciones académicas entre libros, artículos, capítulos de libros, traducciones y reseñas en México y en el extranjero. Su primer libro, del documental al falso documental, fue publicado en 2022 por la Universidad Iberoamericana. Fue miembro del Centro Lacaniano de Investigación en Psicoanálisis del 2020 al 2024. Fue secretario técnico del Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico del 2019 al 2022. Ha ejercido la docencia en la universidad desde el 2014. Déjeme silenciar el micrófono, en instituciones públicas y privadas en varias partes de México. Durante el 2020 realizó una estancia de investigación en la Universidad Iberoamericana bajo el proyecto Extimidades, Teoría Crítica desde el Sur Global, financiado por la Andrew Mellon Grant. En 2022 recibió la medalla Alfonso Caso, otorgado por la UNAM al mejor estudiante de posgrado, y su trabajo doctoral está dedicado a pensar la relación de la obra de Lacan con los problemas del campo de comunicación. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias, Mariana, y pues listo para arrancar. Perfecto. Y bueno, como siempre, les voy a platicar un poquito de los seminarios que tendremos en marzo, que ya es este mes. El primero, que ya empezamos la semana próxima, se llama El duelo y las dificultades para elaborar pérdidas. Es impartido por la doctora Teresa Torres. En nuestra página, para no tardarme tanto con las presentaciones, pueden ver su semblanza. Este seminario tiene como objetivo que el participante será capaz de identificar y comprender el concepto de duelo desde una perspectiva psicodinámica, así como la importancia de diferenciar entre procesos de elaboración esperados y aquellos que no. Los temas y subtemas de este seminario es el concepto de objeto y narcisismo en la obra de Freud, tipos de vínculo y respuesta ante la pérdida, etapas del duelo y elaboración psíquica y desanudamiento libidinal. Este seminario está desde la corriente de relaciones objetales, no es lacaniano, y luego está este otro seminario que es Determinismo, Azar y Libertad en Psicoanálisis. Este sí es lacaniano, es impartido por el doctor Daniel Gerber. Y bueno, este tiene como propósito la reflexión en torno a algunas preguntas fundamentales para el psicoanálisis motivadas por lo que Freud llamó determinismo psíquico. ¿Cuáles son las posibilidades de cambio para un sujeto si sus acciones en principio están sujetas a una determinación aparentemente inexorable? Esas son las preguntas que él se plantea. ¿Y puede el psicoanálisis abrir al sujeto algún margen de libertad ante su destino? Y en caso afirmativo, ¿puede asumirse responsable de esto? Y bueno, en el grupo les voy a mandar más información sobre los cursos y el programa. Y bueno, aprovechando que Sergio está aquí con nosotros, todavía falta un tiempo, pero bueno, él va a dar un seminario también en mayo. Entonces, no sé si gustes platicarnos un poco acerca del curso, Sergio. Sí, el seminario que va a arrancar en mayo está dedicado
como su título señala, a estudiar las relaciones entre el psicoanálisis y el fenómeno artístico, partiendo de la idea que nos dejó Freud en un texto de pensar el psicoanálisis no solo como una práctica clínica, ni solo como un conjunto de conceptos, sino como un método de indagación. Seguramente recordarán quienes han leído ese texto de Freud, que es un artículo enciclopédico, define al psicoanálisis como un método de investigación. Entonces, el interés no es, digamos, solamente aproximarnos a textos psicoanalíticos que estudian el fenómeno artístico, sino de pensar esa posibilidad de utilizar al psicoanálisis como un método de investigación para aproximarnos al fenómeno artístico. Es decir, el psicoanálisis no solo como una herramienta de conceptos, sino como una metodología de trabajo. Y pues quizá por allá vaya algunas cosas que vayamos a mencionar precisamente hoy. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, por último, aquí están nuestros contactos, es nuestro mail, nuestro WhatsApp y también están las redes en Instagram y Facebook, donde pueden ver como información acerca de los seminarios. Y también está nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar todos los eventos especiales grabados. Entonces, bueno, para ya no quitar más tiempo, voy a ceder la palabra a Sergio y empezar con este evento. Gracias, Sergio. Bien, pues bueno, pues gracias a todas y a todos que se conectaron. Pues sí es como muy emocionante ver tanta gente conectada. Espero que les haya emocionado la película. Espero que la hayan podido ver y la podamos discutir con This meeting is being recorded. Todo tuyo. esa, Voy a hacer la el- bueno, María, tú te puedes hacer cargo, ¿no? Del micro. Sí, gracias. Este, bien, pues como Mariana adelantó al momento de presentarme, yo estoy ahorita haciendo mi doctorado en la UNAM, eh, y estoy haciendo un proyecto de investigación que es, digamos, hay muchas maneras de pensarlo, pero es una especie de crítica a los fundamentos de la disciplina de la comunicación a través de Lacan. Y para ello resulta clave, entre otros lugares, pues el texto del Estadio del Espejo. Y en el texto del Estadio del Espejo, en particular, resulta interesante pensar la cuestión del animal. Y es a partir de ahí donde se plantea la discusión que les voy a proponer, la exposición que les voy a proponer, y comentar algunas ideas a partir de esta película, Flow. Y entonces, el título que le puse a la conferencia fue del animal al lacanimal. Al final voy a explicar qué es entonces un lacanimal. Preguntas y reflexiones a propósito de Flow, esta película que antier ganó el Oscar a Mejor Película de Animación. Si ustedes han estado en otros eventos de Desempolvando, y lo comento a propósito del que tuvo Carlos Gómez en relación a la película La Sustancia hace unas semanas, recuerdan que Carlos hacía un comentario respecto a lo que él llamaba el análisis de la forma. Y yo les comento, así como también tal vez lo intuyeron a través de la semblanza que leyó Mariana. Yo he trabajado en los dos campos del psicoanálisis y de los estudios de cine, y en los estudios de cine, digamos, uno de los autores más importantes de los estudios de cine en México, que es Lauro Zavala, se propone una división del análisis de cine en dos tipos: el análisis instrumental y el análisis interpretativo. Estas son una clasificación que propone Lauro en este libro. El análisis interpretativo es más o menos lo que Carlos llamó en ese momento el análisis de la forma audiovisual. Y el análisis instrumental es utilizar el análisis de una película para discutir otras ideas que no están restringidas a los estudios de cine. Comento esto porque eso es lo que pretendo hacer el día de hoy. Es decir, vamos a utilizar la película como una plataforma o como un trampolín para llegar a otro tipo de discusiones pertinentes al psicoanálisis. ¿Cuáles son esas discusiones? Bueno, no sé si conozcan estos dos libros. Quizá el de la izquierda es un poco más popular porque pues lleva muchos más años circulando. Bestiario lacaniano
Y hace unos años, durante la pandemia, Palgrave publicó este otro, que es Lacan y lo no humano. Y estos libros, junto con algunos otros libros que se han discutido, la relación que tuvo Lacan con los animales, me parece que tratan de responder a esta pregunta. ¿Qué utilidad pueden tener los animales para pensar al psicoanálisis o al psicoanálisis lacaniano en específico? Entonces, por ejemplo, en Bestiario Lacaniano se hace una especie de repaso por todos los momentos en los que Lacan habló de animales y a qué se refería con los ejemplos que tuvo y entonces cómo podemos hacer una introducción a Lacan a través de sus metáforas, ejemplos y analogías con los animales. Eh, por otro lado, la, por otro lado, este libro de Lacan y lo no humano es un libro colectivo muy interesante que trata de discutir a través de varias colaboraciones qué podría ser lo específico perdón, qué podría ser lo específico de una teoría psicoanalítica, cómo se podría poner estos problemas del psicoanálisis a través de nuestra relación con los animales. Ahora, esto es lo que no quisiera yo hacer en esta sesión. Lo que me parece más interesante, lo que yo les propondría es esta pregunta, que es como algo que quisiera que guiara la sesión, ¿no? ¿Qué del psicoanálisis para pensar nuestra relación con los animales? Es decir, el psicoanálisis me parece que nos puede proponer una manera radical de entender cómo nos relacionamos con los animales. A propósito de ello, entonces, voy a tener tres preguntas respecto de la película Flow que quisiera yo pues, proponerles y proponer a ver si las logro responder con ustedes, ¿no? Para ello, pues me gustaría que arranquemos recordando cómo inicia la película. La primera imagen que aparece de la película después de los créditos de las productoras y distribuidoras es el reflejo del gato, de ese gato que no tiene nombre, le vamos a llamar el gato de Flow o Flow para acortarlo. Y el primer movimiento de cámara supone un tilt hacia arriba para mostrarnos ahora el gato. Es muy importante entonces señalar que la película no inicia con el gato mirando hacia su reflejo. La película inicia con el reflejo del gato. Es una diferencia que puede parecernos sutil, pero es clave partir desde allá. Lo primero que vemos es el reflejo del gato, no al gato viendo su reflejo. Em, entonces aparece luego esta especie de conejo liebre, luego los perros y demás, ¿no? Momentos después aparece el título de la película, mientras la cámara va en un movimiento cenital hacia adelante, con los peces también, que van fluyendo, que podría ser una especie de traducción del título. ¿Cuáles serían las tres preguntas que yo quisiera proponerles para, para hacer una comprensión de esto que planteaba en el título de la conferencia, que son las reflexiones a propósito de Flow? Bueno, son estas tres. ¿Qué función, por un lado, tienen los reflejos para los personajes que salen en Flow? El personaje que más aparece reflejándose es el gato, que son por lo menos en tres ocasiones. Al principio de la película, es con lo que abre la película, cuando muere el ave y hacia el final, en la última secuencia. La segunda pregunta es si acaso Flow puede ser considerada una película no antropocéntrica, post-antropocéntrica o anti-antropocéntrica, que son algunas ideas que a veces he visto que mencionan a propósito de la película. Quisiera explicar por qué considero que la respuesta a esa segunda pregunta es no, no se puede. Pero bueno, más adelante voy a explicar por qué. Y la tercera pregunta es, ¿qué es la ballena en Flow? ¿Qué significa esa ballena que sale en Flow? Quisiera tanto estar platicando así con ustedes como leyendo algunos apartados que me resultan importantes para no perder el hilo. Y uno sería partir de esta idea. Entonces yo les decía, vamos a salirnos de la película, entrar a algún asunto
teórico, luego regresar a la película y así voy a estar avanzando en la presentación. Lo primero con lo que quisiera partir es esto. Esta imagen de la izquierda quisiera explicarles qué es. Seguramente han escuchado que los zoólogos tienen algo que se conoce como prueba del espejo. Es la manera en la que los zoólogos indican o consideran que un animal se puede reconocer a sí mismo frente al espejo. Aquí estamos viendo la imagen que aparece en un artículo publicado por Diane Reis y Lori Marino, curioso su apellido, ¿no? Para estudiar los delfines, del 2001, en el que se logró comprobar, este comprobar yo lo pongo muy entre comillas, que los delfines nariz de botella, que es ese tipo de delfín que ven allá, que es como los delfines más comunes, ¿no? Turcius truncatus es el nombre científico de ese delfín, pueden reconocerse en un espejo. El método fue uno que ya había sido probado en simios y en otros animales. ¿Cómo funciona este método? Entonces, lo que hacen los zoólogos es que le ponen al animal una marca en una parte del cuerpo que solo pudiera ver si está parado frente a un espejo. Uno de esos es precisamente, en el caso de los delfines, en la parte de arriba de su cabeza, ¿no? Eh, sí, bueno, entonces, lo que provocan los delfines, lo que provocan los delfines es muy interesante. Eh, Disculpen que me interrumpa, es que ya ven que Sí, algo es... ya saqué. Pero sí, no mejor. sé si gustas, Sergio, volver a compartir pantalla para que se borre los rayos. Ah, ¿así se borra? Sí. Ah, ya. Sí, no sé qué está pasando, pero sí, mejor a la siguiente, simplemente saca a la persona, yo creo, ¿no? Mejor. Este, bien, ya, ahora sí, ya puedo regresar a concentrar, ¿no? Bueno, les decía que lo que hacen es que le ponen al animal una marca en alguna parte del cuerpo que solo pudiera ver cuando estuviera frente al espejo, ¿no? El caso de los delfines aquí arriba de su ojo. Entonces lo que hacen es registrar el comportamiento o la conducta que el animal tiene cuando le ponen la marca, cuando no le ponen la marca, la conducta que tiene otro delfín cuando ve a uno que tiene la marca, y hacen una cosa bien interesante. La marca se la ponen con un plumón especial que, bueno, pues la tinta luego se le puede borrar, pero en algún momento utilizan un plumón que en realidad no tiene tinta. Es decir, muy interesante eso porque, digamos, el animal siente que le están poniendo una marca que le han puesto antes, pero en realidad no le pone nada. Y luego ven qué es lo que hace el delfín cuando está frente al espejo, ¿no? Ahora, nos dicen las autoras de este estudio, es la cita que aparece allá. Estos hallazgos, por lo tanto, ofrecen la primera evidencia convincente de que una especie no primate, este delfín, es capaz de un autorreconocimiento en el espejo. Voy a explicar en un momento cómo llegan a esa conclusión. Es decir, cómo pueden los zoólogos, las personas que estudian los animales, entender que el delfín sabe que se está viendo a sí mismo en el espejo. En un momento voy a explicar eso, pero es bien interesante que comparemos la prueba del espejo que existe en la zoología con el famoso estadio del espejo para el psicoanálisis de Lacan. La conclusión de este experimento, pues, es que el delfín supuestamente reconoce su propio cuerpo en la imagen que el espejo le otorga. ¿Será esto lo que Lacan entendía por el estadio del espejo? O sea, el estadio del espejo para Lacan es que uno vea su reflejo en el espejo y entonces entienda que eso es su propia imagen. ¿Será así de simple? Antes de entrar en ese asunto de Lacan, pues vale la pena atravesar un concepto que resulta clave en el estado del espejo, porque Lacan lo menciona como la definición del mismo, que es el concepto de identificación. Y me parece que en Freud podemos ubicar dos momentos clave del concepto de identificación. El primero es entender a la identificación como desde la transferencia, y ahí les dejo una cita del texto sobre la dinámica de la transferencia de 1912, en el que Freud indica que la identificación por transferencia supone insertar al médico, porque es la palabra que él usaba, él se refería a insertar al psicoanalista
en una de las series psíquicas que el paciente ha formado hasta ese momento. Esa la conocemos muy bien, como cuando nos referimos al analista, como si nos estuviéramos refiriendo a una figura de autoridad, usualmente de la infancia, ¿no? O a una figura del otro sexo o del mismo sexo, dependiendo del sexo del analista. La segunda intervención freudiana sobre la identificación me gusta mucho más, me parece mucho más cercana a lo que vamos a platicar hoy, y viene de Psicología de las Masas y Análisis del Yo de 1921. Entonces, en ese texto, si ustedes recuerdan, hay un capítulo de ese libro que precisamente se llama La identificación. Y en ese capítulo, Freud da dos definiciones de identificación muy interesantes. Una es la identificación como una infección, perdón, la primera es la identificación como una exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona. Es decir, la identificación es el momento en el que se sostiene una ligadura de afecto con el otro, con un otro que no se sostiene con los demás, ¿no? Y la parte más importante, que a mí me parece la más radical, es entender a la identificación como una infección psíquica. ¿A qué se refiere Freud cuando dice que la identificación es una infección psíquica? Esto es maravilloso, ¿no? Si ustedes recuerdan, en ese capítulo de la identificación en psicología de las masas, Freud vuelve a hablar del caso de Dora, del cual ya había pasado 14 años desde que lo había publicado. Y entonces él se pregunta ahí por qué, o sea, el asunto de la tos. Dora tenía una tos y entonces esto suponía una ligación con su papá, que también tenía una tos, pero además el amorío del padre, etcétera, todo eso, ¿no? Quien no sabe muy bien los detalles de lo que le estoy hablando, le sugiero leer el caso Dora, que es un asunto interesantísimo, ¿no? Pero aquí va el asunto de la identificación por infección, ¿no? La identificación como una infección psíquica supone que uno se pueda poner o se quiera poner en el lugar del otro, ¿no? La identificación así funciona entonces para que el sujeto obtenga placer o evite el displacer. Eso es muy freudiano, ¿no? Obtener placer o evitar el displacer. Por ejemplo, uno se puede identificar con objetos, ¿no? No hace falta más que ver alrededor de un espacio que se habite, el espacio tal vez en el que ustedes están ahora mismo, para percatarse de cómo los objetos que nos atraen o nos repelen suponen un puente identificatorio con un ideal o con una serie psíquica. Cuán común es notar una especie de exteriorización del inconsciente del otro si solo nos fijamos en la ropa que usa, las mascotas que tiene, la música que escucha, los libros que lee. Es la identificación a través de un objeto que condensa la subjetividad. O en el caso de posiciones, por ejemplo, la identificación al ponernos inconscientemente en los zapatos del otro, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del analizante que al hablar de su hermana comete equívocos refiriéndose a ella en primera persona, como si él fuera su propia hermana. O la analizante que al hablar de la pareja de su amiga habla de la amiga en primera persona, como si ella fuera la pareja de su amiga. Estas identificaciones resultan sintomáticas del inconsciente, es una formación del inconsciente. También está el caso de situaciones como las que nos topamos con frecuencia en nuestras propias relaciones o en las relaciones de los demás, ¿no? Es el caso del típico hombre que se queja de que todas son iguales. ¿Será que todas son iguales o que él siempre repite la misma situación en su relación con las mujeres? ¿O es el caso de la mujer que se queja de que siempre le tocan los patanes? ¿Hasta qué punto ella se encuentra en la misma situación con esos patanes? Estas identificaciones es lo que Freud calificaba como una infección psíquica. Es el caso de cuando veo a alguien sufriendo, digamos, por la muerte de su madre y empiezo a sentir tristeza porque imagino cómo me sentiría si mi madre muriera, o recuerdo cuando mi madre murió. Freud nos advierte que no confundamos esto, es decir, veo a mi amigo que está triste porque se murió su mamá y entonces me imagino que cuando se muera mi mamá yo voy a estar triste y me pongo triste como mi amigo, etcétera, etcétera. Freud dice, eso no es empatía, lo dice con claridad en la página 101 de la edición de Amor Ortu de Psicología de las Masas. Eso no es empatía, pues para que la empatía pueda existir, uno ya debe de haberse identificado con su amigo. Uno ya está identificado con su amigo. Esto es bien interesante, ¿no?
Por algo, precisamente, nos sentimos más tristes cuando escuchamos la muerte de la madre de mi amigo que cuando escucho la muerte de la madre de un extraño. Así Freud ubicaba la identificación como un proceso incluso más primigenio que la empatía o la simpatía por el otro. Si ustedes vieron la película de Midsommar, de Ari Aster, una película, una de las mejores películas de terror de la década pasada, rayando en el 2019, recordarán que lo que sucede en la película es que todo el pueblo está imitando cómo se comportan los personajes, en especial la protagonista, ¿no? En una escena cercana al clímax de la película, la protagonista empieza a llorar a gritos, desesperada por todo lo que le está pasando, y todo el pueblo, que la tiene básicamente secuestrada y drogada, no se burla de ella ni reacciona con violencia, sino que se pone a llorar también como ella. Eh, Lejos de que esto sea por empatía, pues esa misma comunidad es la que le está causando daño, es vía mostrarse identificadas con ella que le hacen parte de la propia comunidad. Antes de entrar a qué tiene que ver esto de la identificación con el estado del espejo, podríamos verificar que en la película, en Flow, hay una serie de momentos bien interesantes en relación a lo que podemos llamar un gregarismo, que es algo que Lacan menciona en varios textos de la época del estadio del espejo, es decir, estamos hablando del Lacan de los 50 y principios de los 60. Es evidente, por ejemplo, en la manada de perros, es decir, ¿qué entendemos por gregarismo en ese sentido? Estamos hablando de que el animal está con sus semejantes. En el caso de la manada de los perros, esto es obvio, precisamente es una manada de perros. Podríamos pensar en esta especie de alces o algo por el estilo, no sé cuál sea la palabra específica de esos animales, venados tal vez, eh, que están Caribúes. también, eh, eh, Caribúes. muchas gracias, caribús, que están también entre sus semejantes. Estos dos casos resultan muy obvios, ¿no? Pero, bueno, y claro, el caso del secretario, que está también entre sus semejantes, de hecho, el momento clave antes de su muerte es que le expulsan de su grupo. El lémur, que está también entre sus semejantes. Más adelante voy a hablar de qué onda con el lémur y el espejo, que sin duda es algo muy interesante en la película. Lo voy a hablar más adelante. Pero también está este asunto de los semejantes. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, el capibara no, porque el capibara no hay otros capibaras en la película. Es verdad, pero recuerden ustedes que la razón por la que los capibaras son tan populares hoy es porque precisamente son animales que parece que se pueden llevar con todos los otros animales, ¿no? Ya han visto 20,000 videos de capibaras, con tortugas y hay hasta un meme con cocodrilos y demás, ¿no? No estamos, por supuesto, calificando aquí qué tan, vamos a llamarle, científicamente auténtico es ese comportamiento de los capibaras, ¿no? Claramente me parece que la inclusión de los capibaras responde a la popularidad que tiene ese animal hoy en el mundo del Internet y responde específicamente a ese hecho. Es decir, el capibara no tiene problema de llevarse con los otros animales, está de algún modo entre sus semejantes. Pero si entonces recordamos que Freud decía que uno se puede identificar con un objeto, y piensen, por ejemplo, cuando a ustedes les desaparecen su camisa favorita, ¿no? Es que me encantaba tanto esa camisa porque era con la que me veía más guapo, ¿no? Con la que cumplía más el ideal del yo, ¿no? Entonces me arruinaron la camisa en que la mandé a lavar y a limpiar, digamos, y entonces siento una especie de atraco personal, ¿no? Como si me hubieran quitado mi belleza de algún modo. Eso supone, esto es parte de esa infección psíquica de la que habla Freud. Es muy interesante que él defina la identificación como algo del orden de la patología, ¿no? Eso es de algún modo lo que pasa con el lémur, ¿no? Que está obsesionado con coleccionar objetos. No es que el lémur se parezca físicamente a los frascos que colecciona, sí llama la atención que precisamente como son frascos, tienen una capacidad reflectiva ese material, ¿no? Sino que el lémur entonces de algún modo está en identificación con sus propios objetos. Piensen, porque todo el mundo colecciona algo, aunque sea recuerdos, piensen entonces cómo uno se relaciona con sus propias colecciones, ¿no? El gato claramente tiene un asunto gregario en ese sentido, de entrada porque el gato vive entre gatos. No aparece otro gato en la película vivo, pero recuerden que el gato vive en una especie de santuario de gatos.
donde hay estatuas de gatos, hay una estatua gigantesca de un gato, en la habitación donde él vive, donde él duerme, en la cama, hay un dibujo de un gato, alguien estaba tallando una escultura de un gato. Y claro, el gato es el animal entre todos que más veces se ve su propio reflejo. Este asunto entonces de buscar lo semejante, ya sea a través de los otros que lucen como yo, ya sea a través de los otros objetos que se parecen a mí, o tal vez incluso de mi propia imagen, es con lo que ya podemos entrar al estadio del espejo. Un texto que me parece es el texto más famoso de Lacan fuera de los círculos psicoanalíticos. En el caso de los estudios de cine, definitivamente es el texto lacaniano más popular de comentar. Básicamente, toda la estructuración del campo académico de los estudios de cine está fundamentado en ese texto, creo yo, porque los primeros teóricos universitarios que trabajaban en los estudios de cine, entre ellos Christian Metz, quien asistió a los seminarios del propio Lacan, tomaron como fundamento de su aparataje teórico este texto, El Estadio del Espejo, que tiene un título larguísimo, El Estadio del Espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica y que tuvo además tres versiones. 1936, en el primer congreso de la IPA, donde Lacan lo presentó, y por ahí está la anécdota de que no le alcanzó a terminar de leerlo y que Ernest Jones le cortó y le quitó el micrófono, bueno, todo un chisme, ¿no? 1949, el segundo congreso de la IPA en el que Lacan presentó el texto, y 1966, que es la versión que ustedes pueden leer en los escritos, en el primer volumen de los escritos. Paréntesis, quizá, no sé si lo sepan, la versión que ustedes leen en los escritos de esos escritos suele diferir de la versión que antes se había publicado. Hay un libro de Salvador Ángel de Frutos, no, Ángel de Frutos Salvador, se llama este psicoanalista, que se llama Variantes Textuales de los escritos de Lacan, donde se señala en todo el libro cuáles son las diferencias. Interesantísimo eso. Lo que nos interesa para nuestra discusión son dos cosas en este momento. La primera es el concepto de identificación al que en la siguiente diapositiva voy a entrar. Y la segunda es tener algo clave que quizá para esta presentación no sea fundamental, pero vale la pena ubicarlo. Quizá a ustedes les llame la atención que en el título de este texto aparece una palabra en francés entre corchetes, a diferencia de los títulos de los otros escritos. Esto es porque en francés hay, digamos, dos palabras para la palabra que en español se dice como yo. Hay un je que tiene una función, digamos, como una especie de auxiliar de pronombre, y hay un yo que tiene la función de señalar, digamos, un asunto individual de la posición sobre la cual uno habla, ¿no? Que es el moi. Entonces, por ejemplo, el je tiene la función de que uno se refiere a eso cuando está amalgamado un verbo. Por ejemplo, aquí tengo un asunto que les quería comentar, ¿no? En francés, el je se usa para señalar el pronombre yo siempre que vaya acompañado de un verbo. Por ejemplo, si yo digo je suis Sergio, es yo soy Sergio, que es conocido en el mundo de la gramática como un pronombre tónico. Mientras que el moi, que también podríamos traducir como yo, puede presentarse a veces como pronombre cuando no se apoya en un verbo. Por ejemplo, en francés, para preguntar quién está ahí, que es qui est là, uno respondería como moi, no diría je, es decir, diría yo, pero utilizaría otra palabra. O a veces como artículo posesivo, c'est à moi, es eso es mío, o avec moi, conmigo. Ahora, esta diferencia es muy interesante porque si ustedes la tienen en cuenta, si ustedes tienen en cuenta esa diferencia, es cuando uno la aprende o quienes estamos aprendiendo francés, se nos empieza a revelar muchísimas formulaciones de Lacan en los escritos de los años 50 y principios de los 60 que quizá no alcanzamos a captar solo en español. Por supuesto, yo recomiendo mucho leer la introducción que hace Tomás Segovia, que fue el que tradujo los escritos y que está en el primer volumen de los escritos, para comentar esto con mayor
digamos, con mayor delicadeza, ¿no? Ahora sí, el asunto de la identificación. ¿A qué se refiere Lacan con la identificación? ¿Y qué relación tiene con el estado del espejo? Pues fíjense que es algo clave. Y aquí les dejo la definición que nos dio Lacan sobre qué es el estadio del espejo. Está en la segunda página, a los pocos párrafos de iniciado del texto. Basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación. Es decir, el estadio del espejo es una identificación. En el sentido pleno que el análisis da este término, a saber, ya saben cómo escribe Lacan, ¿no? La transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen. Esta parte es la súper importante. Cuando asume, la voy a poner así en negritas y subrayado. Cuando el sujeto la asume, esto es súper importante, cuya predestinación a este efecto de fase está suficientemente indicada por el uso en la teoría del término antiguo imago. Ahora, fíjense que ¿por qué él pone esta palabra que parece una especie de palabra antigua en latín o algo así? ¿Es nada más para hacerse el interesante? Bueno, puede ser, ¿no? Pero también había algo interesante en Lacan. Algo que es clave para entrarnos al texto del estado del espejo es que Lacan establece una diferencia entre imagen e imago. Esta diferencia es súper importante. Entonces, lo que Lacan está intentando hacer en el estadio del espejo es distanciarse de lo que él llama la American Ego Psychology. Lo digo en inglés porque él mismo lo escribe en inglés, en francés. O sea, la psicología del yo norteamericana. Podría ser la traducción. Trata de distanciarse de los experimentos de etología comparada, es decir, de comparar el comportamiento del desarrollo de los animales con el comportamiento del desarrollo de los bebés humanos, para tratar de entender qué cosa es propia de los humanos y qué cosa está de los otros mamíferos, etcétera. Yo entiendo eso de lo que Lacan se quería distanciar a partir de un concepto que no lo inventó él, pero a mí me parece que es la persona que con mayor claridad y rigor lo ha podido sacar sus conclusiones, que es Jean de Vos, que es el concepto de la psicologización. Entonces, la psicologización, que es como podemos englobar eso que Lacan está criticando, es la presunción de una interioridad programada y autopoyética. Es decir, la psicologización es el hecho de que hay unas etapas preprogramadas, condicionadas genéticamente por las que tiene que atravesar la biología humana, el animal humano. Y lo que Lacan está enfatizando una y otra vez en el texto del Estado del Espejo es que no puede pensarse el desarrollo del sujeto humano de manera ajena al otro. Ese es el punto claro del Estado del Espejo. Entonces, el Estado del Espejo, les decía yo, introduce una distinción entre la imagen y la imago que corresponde a una decisión entre el cuerpo y el yo. Aquí está este bien interesante eh, cuadro que encontré eh, en un estudio de fotografía, donde ya sabes, se va a sacar la foto del pasaporte o algo por el estilo, de un bebé que se está tocando los genitales, ¿no? Es algo bien interesante. Es un asunto muy, muy del estado del espejo, ¿no? El intento de Lacan en este texto es desestabilizar una manera biológica de entender el desarrollo humano para poder instaurar un punto donde el yo no coincide con su cuerpo, donde la interioridad no coincide a plenitud, no hay una relación directa y transparente de la interioridad con el cuerpo. Nada como un meme quizá para entender esta idea, que está muy divertido, ¿no? Dice Laura Pausini, podrá ser muy Laura Pausini, pero jamás sentirá lo que es ir por la calle escuchando a Laura Pausini y sentirse Laura Pausini. Es muy interesante esto, porque justamente de lo que nos está señalando es que hay algo que le está velado al sujeto, ¿no? Al sujeto incluso que se supone que corresponde con su propio cuerpo. Es decir, hay algo de la Laura Pausinidad que Laura Pausini nunca va a poder captar, ¿no? Hay un residuo, llamémosle como queramos, dependiendo de la lectura lacaniana que hagamos, ¿no? Pero hay un residuo de cierta supuesta esencia del ser de Laura Pausini
que jamás va a poder entender la propia Laura Pausini, precisamente porque ella eso es. Es decir, como diría Jean de Vos en su libro La psicologización y sus vicisitudes, es la posibilidad de que el sujeto humano siempre es la posibilidad de ser otra cosa. Es decir, el sujeto humano nunca es algo, sino que siempre es la posibilidad de ser otra cosa, la potencia de ser otra cosa. Entonces Laura Pausini nunca va a entender qué es sentirse Laura Pausini. Hay algo de Laura Pausinidad inaccesible a la propia Laura Pausini. Entonces esta brecha irreductible entre el cuerpo y el yo corresponde a la brecha entre la imagen y la imago. Entonces, aquí regresamos a esta diapositiva. ¿A qué se refiere Lacan con la diferencia entre la imagen y la imago? Esto yo les decía es un asunto clave, ¿no? Mientras que la imagen es la suma de las características visibles que son reflejadas en el espejo, o sea, la suma de ciertos datos cuantitativos que describen lo que somos o lo que hacemos. O sea, la imagen es precisamente lo que el espejo refleja, lo que el espejo está mostrando. La imagen se reduce simplemente a lo que está en el espejo. La imago es el resultado de asumir que esas características que están en el espejo son yo. La imago es asumir que eso que está en el espejo soy yo. Y por eso les decía, fíjense que esta es la parte súper clave de la definición del estado del espejo. Cuando lo asume como propio. La imago es el hecho de que tú asumas como propia la imagen del espejo. La imago surge entonces porque hay una toma de posición respecto a lo que se asume que uno es o no es. Mientras que la imagen es simplemente exterioridad, o sea, lo que el espejo está reflejando, la imago es el efecto resultante de esa unión entre la imagen y la interioridad del cuerpo, o sea, la manera en la que el sujeto se implica o asume aquello que se refleja. Por ejemplo, hay un texto de Massimo Recalcati, este otro famoso psicoanalista italiano, que está dedicado a la anorexia. Es muy interesante porque en el texto él explica que el problema de la anorexia es solamente es hacer grande y quizá tristemente espectacular y casi mortal la distancia entre lo que yo veo reflejado y lo que yo asumo de mi propio cuerpo. Y como si ustedes alguna vez han platicado con alguien que ha atravesado un problema como ese, o como pueden escuchar precisamente los testimonios en ese libro de Recalcati, es muy común que la gente diga, es que yo sé que el espejo no muestra eso, pero yo no veo eso. Es muy interesante este problema, ¿no? Es decir, solo es abrir esta distancia entre lo que el espejo refleja y lo que yo asumo de mí. Con ello, entonces, ya no estamos saliendo del texto del espejo. Me parece que esto es algo que yo les propongo, que siento que no se ha discutido, al menos, digamos, en los círculos más populares o comunes, respecto de algo muy interesante que Lacan tiene en el texto del estado del espejo hacia el final. O sea, él dice que hay tres grandes consecuencias del estadio del espejo. Si tomamos en serio el estado del espejo, podemos encontrar tres grandes consecuencias que impactan en entender qué es el psicoanálisis. La primera es que la subjetividad humana está mediada por el deseo del otro. Y ahí está el famosísimo aforisma lacaniano, el deseo humano es el deseo del otro. Esa no la vamos a tocar hoy. La segunda es que el estado del espejo muta la rivalidad con el prójimo a los objetos. O sea, lo que otros psicoanalistas llamaron la transitividad del odio al otro hacia los objetos. Eso tampoco lo vamos a tocar hoy. Para ello está el texto de agresividad en el psicoanálisis, que me parece que está justo después del estado del espejo. Y la tercera, que es la que sí nos importa hoy, es que el estado del espejo coloca al sujeto, dice Lacan,
en una posición alienada de lo que pudiéramos considerar sus instintos como animal. Esta es la parte que nos interesa. Es decir, el estado del espejo supone que cuando hablamos de naturaleza humana, no podemos asumir que estamos hablando de la naturaleza de algo que se llama Homo sapiens o algo que es simplemente otro tipo de primate. Es decir, hay algo de la subjetividad humana que está ya en una separación radical frente a la naturaleza animal. Y es muy interesante verificar estas ideas avanzando un poco en los textos de los seminarios de Lacan. Entonces aquí viene la pregunta, una pregunta muy interesante. ¿Para Lacan somos animales? Esta foto la topé en Google y me parece muy interesante para la película, ¿no? Para Lacan somos animales. ¿Cómo respondía Lacan a esto en el seminario 1, 1953? Bueno, es del 53 al 54 y esta sesión está en el 54. Aquí les estoy dejando la cita de la edición de Paidós. Dice Lacan en el seminario 1, ¿cuál es la única diferencia verdaderamente fundamental entre la psicología humana y la psicología animal? ¿Cuál es? Y dice aquí, el hombre, bueno, quizá hoy deberíamos decir, el sujeto humano sabe que es un cuerpo, sabe que es un cuerpo, cuando en realidad no hay ninguna razón para que lo sepa, puesto que el sujeto humano está dentro de ese cuerpo. Y también podríamos decir que el animal está en el interior de su cuerpo, pero no sabemos si el animal sabe que está dentro de un cuerpo. Es decir, no sabemos cómo los animales entienden la relación que sostienen con sus propios cuerpos. Eso no lo sabemos. Esto va totalmente en contra de la idea de los experimentos de los animales, ¿no? De la prueba del espejo que les comentaba. Y les decía yo, les voy a comentar en un momento cómo descubren entonces los zoólogos que estamos ante una prueba del espejo exitosa, dirían ellos, ¿no? Aquí les dejo otra imagen de otro paper de zoólogos. Ese se publicó en 2006 con elefantes asiáticos. Elephas maximus es el nombre científico de este animal. Ellos ejemplifican cómo sabemos que los animales pasan exitosamente la prueba del estadio del espejo. Es si atraviesan cuatro etapas. La primera es una respuesta social, es decir, el animal se comporta ante su imagen en el espejo como se comporta cuando ve a otro de su propia especie. Es decir, si el animal se comporta ante la imagen en el espejo como se comportara ante otro animal de su especie, ha atravesado el primer momento. Segundo, si el animal inspecciona la superficie del espejo, es decir, verifica el material del espejo, se pone detrás del espejo, se pone frente al espejo y luego se pone a un lado para ver lo que hay detrás. El tercero es si hay movimientos repetitivos, es decir, movimientos que hace ante el espejo una y otra vez. Por ejemplo, que en el caso de estas elefantas, llama la atención que todas eran hembras. Llama la atención también que el caso de los delfines, todos eran criados en cautiverio. Pero bueno, eso es otro, a mí me parece otro problema que no se discute mucho, ¿no? Por ejemplo, el caso de las elefantas que usaran su trompa para tocarse repetidamente la marca que les ponían sobre la cabeza. Y hasta estos tres podríamos decir que son muy obvios porque podemos reconocer, digamos, tomando fotos o grabando video, lo que están haciendo los animales en estos tres. Aquí viene lo que, citando acá a un maestro muy apreciado, Vicente Castellanos, lo que él llamaría el salto triple mortal de la interpretación. El salto triple mortal en la interpretación es asumir entonces el cuarto momento. Es decir, ¿cuál es la cuarta etapa con la que los zoólogos dicen, bien, ahí el animal ya ha logrado superar el estadio, perdón, no el estadio del espejo, sino la prueba del espejo? Es cuando hay un comportamiento autodirigido. Pronto uno nota el problema de estas cuatro etapas, mientras que las primeras tres hacen una descripción del comportamiento animal, la cuatro hace una suposición de procesos cognitivos en el animal. Es decir, hay una tautología bien rara, ¿ya? O sea, en la etapa uno, 2 y 3 simplemente vemos lo que el animal hace, pero la etapa 4 se sostiene bajo la presunción de que asumimos lo que el animal piensa. Es decir, el animal, o sea, es decir,
¿Cuál es la diferencia entre un movimiento repetitivo a su propio cuerpo y un comportamiento autodirigido? Y fíjese que ahí estoy citando lo que señalan en su artículo, un comportamiento dirigido, es decir, el reconocimiento de la imagen del espejo como el yo, como la propia. Algo parecido pasa en este otro experimento con una urraca. ¿Se dan cuenta? Aquí le ponen debajo de su cuello una marquita. Y nos dicen aquí estos zoólogos, si a un individuo experimentalmente se le provee una marca que no puede ser directamente vista, pero que es visible en un espejo, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Le ponen la marca al animal, de modo que solo la pueda ver si está frente a un espejo. Una exploración incrementada del cuerpo propio y acciones dirigidas a sí mismo sobre la marca sugieren que la imagen del espejo es percibida como propia. ¿Qué es entonces una acción autodirigida, sino la presunción precisamente de que el animal se está dirigiendo a sí mismo lo que hace? Es decir, ¿cómo sabemos que el animal está dirigiéndose a su propio cuerpo? Y regresando por último a este experimento de los delfines, ¿no? Esa es la cita que les había puesto antes, ¿no? Eh, Llama la atención, pues, que estos delfines que se estudian nacieron en cautiverio, es decir, son animales que han pasado más tiempo con humanos que con diferentes miembros de su propia especie. ¿Y cómo juega eso en la evaluación de la propia percepción? También señalan, por ejemplo, preguntas más fundamentales, ¿no? O sea, valdría la pena preguntarse qué era lo que se marcaba en el delfín. O sea, el delfín, ¿cómo podemos saber si acaso el delfín sabía que la marca estaba en su cuerpo? ¿Qué nos impide pensar que el delfín veía la marca como algo que estaba en el espejo, por ejemplo? ¿Qué nos impide pensar que el delfín veía la marca como algo que estaba en el cuerpo de otro delfín que estaba frente de sí? ¿Qué nos impide pensar que el delfín no entendía la imagen del espejo como la propia? Es decir, ¿cómo sabemos si el delfín no había entrado en un estado psicótico donde creía que lo habían duplicado, como una película de ciencia ficción, ¿no? ¿Qué tal si el delfín creía que le habían drogado con drogas como el LSD, ¿no? Para que él se viera a sí mismo dobleteado, ¿no? Cuando vemos estos experimentos y las conclusiones a las que los estudiosos de los animales llegan, no podemos preguntarnos cómo saben los zoólogos, por ejemplo, en el caso del pájaro, de la urraca, cómo sabe que está viendo el reflejo de su cuerpo y no más bien que está viendo otra urraca. Es decir, en un punto dicen que la urraca se intentaba quitar la marca. ¿Y cómo sabemos que no pensaba tal vez la urraca, chale, esa pobre urraca algo tiene en su cuello, voy a ver si yo no tengo lo mismo también, ¿no? ¿Cómo sabemos que no pensaba eso, no? Y en todo caso, ¿cómo sabemos lo que las urracas harían si vieran a otra con una marca extraña? ¿Será que las urracas también discriminan sus propios cuerpos? En el caso de las elefantas, ¿no? Del segundo que les mencioné. eh, ¿Acaso la elefanta, así como el sujeto humano, tiene un problema en su correspondencia entre el cuerpo y el yo? Por ejemplo, ¿tienen las elefantas comportamientos anoréxicos o bulímicos? De modo que aun viéndose las costillas en el cuerpo, sintiendo el ardor del ácido en la garganta, insisten en decirse que están gordas y que deberían de vomitar su comida. ¿Tienen las elefantas sentimientos ambivalentes a su pareja y a su propio cuerpo? ¿Tienen las elefantas fetiches sexuales con los elefantes con los que se aparean? ¿Tienen las elefantas zonas erógenas? Es radical el asunto porque yo no estoy afirmando que lo tengan o no lo tengan, sino que no lo podemos saber. O sea, no podemos saber cómo los animales se relacionan con su propio cuerpo. No es un asunto de que seamos más inteligentes o menos inteligentes que los animales, sino que el lenguaje nos ha dejado en un aislamiento radical respecto de estos animales. Entonces, ahí tenemos una primera distinción que Lacan nos dejó entre la psicología humana y la psicología animal. Si avanzamos 10 años al seminario 10, 1963, del 62 al 63, nos topamos con esta otra idea bien interesante, las falsas huellas falsas, ¿no? Dice Lacan, el animal, les digo, borra sus huellas y hace falsas huellas. Pero al hacer falsas huellas está siendo significantes. Hay algo que el animal no hace. No hace huellas falsas, o sea, huellas tales que se crea que son falsas cuando son huellas de su verdadero paso. Dejar huellas falsamente falsas, ahorita lo vamos a explicar,
es un comportamiento no esencialmente humano, sino esencialmente significante. Y ahí está el límite. Ahí se presenta un sujeto. Cuando una huella se ha trazado para que se la tome por una huella falsa, eh, aquí se me fue algo cuando copié el texto, ahí sabemos que hay un sujeto como causa. Entonces, ¿qué es esto de una huella falsamente falsa? Está en la página 75 de la versión de Paidós. Bueno, entonces, cuando él dice que los animales no hacen huellas falsamente falsas, veamos qué huellas hacen los animales primero, ¿no? Lo que podríamos llamar un engaño simple. Aquí les presento a una tortuga caimán. Macrochelis teminki es el nombre científico de este animal. Y se dan cuenta esta tortuga, que seguramente han visto videos, si ustedes meten su mano, pues despídanse de su mano, porque la tortuga tiene un poder de mordida impresionante. Aquí en su lengua tiene una especie de protuberancia rosácea que lo que hace la tortuga es ponerse en el fondo del pantano, abre su boca y empieza a mover solamente esta protuberancia de la lengua, que parece una especie de gusano. Se acercan los pececitos para intentar comer esto y la tortuga se los zampa a ellos, ¿no? Entonces, claramente es un engaño simple, es decir, se presenta una cosa como X cuando en realidad es Y. Se presenta algo como si fuese un gusano cuando en realidad es parte de la lengua de la tortuga. Uno engaña y otro es engañado. Es un engaño simple. Los animales claramente lo hacen. Claramente podemos pensar a nosotros haciéndolo. Es cuando simplemente mentimos al otro, ¿no? Un segundo nivel del engaño, si así lo hacemos un jugueteo dialéctico, sería el disfraz. Un disfraz. Uno se presenta ante el otro como X, cuando tanto yo como el otro sabemos que en realidad soy Y. Es decir, cuando vamos a una fiesta de disfraces y alguien llega disfrazado de tortuga, se presenta como tortuga, pero tanto yo como el disfrazado sabemos que no es una tortuga y sabemos que el otro lo sabe también. Entonces, los disfrazados saben que sabemos que eso es un disfraz. Hay un libro de un zoólogo que comentaré en un momento, donde se habla de una falsa cópula que supuestamente sostienen unos monos, ¿no? Una cosa bien divertida, pero vamos a saltarlo por ahora, ¿no? Esos dos niveles del engaño, esos dos primeros niveles, podemos asumir que suceden tal vez también en el mundo de los animales. Lo que dice Lacan que no pasa en el mundo de los animales, porque eso es un comportamiento significante, son las huellas falsamente falsas. Y la mejor explicación la da Lacan en el seminario siguiente, cuando habla de estos dos pintores griegos. Si no conocen la historia, es súper divertida. Dos pintores griegos, Zeuxis y Parrasio, se juntan para ver quién es el pintor más chido de Grecia. Llegan a la plaza pública, ponen sus pinturas y están cubiertas por una cortina. Y entonces Parrasio dice, bueno, yo voy primero, corre su cortina y habían unas uvas tan bellamente pintadas que bajan los pájaros del cielo a picotearlas, que es la parte derecha de este grabado. Y entonces muy confiado le dice al otro, a ver, corre tu cortina. Dice, no, pues ven a hacerlo tú. Y entonces cuando se acerca al lienzo, se da cuenta de que había dibujado una cortina. Es decir, había presentado algo con la pretensión de que el otro crea que es un engaño cuando eso es en realidad. Por ejemplo, hay una escena del Joker, la película de hace unos años de Todd Phillips, que salió su segunda parte el año pasado. ¿Recuerdan donde es la escena posterior a cuando aparece el Joker, Arthur, se llama el personaje, bajando y bailando por las escaleras, esa imagen que se volvió un meme, ¿no? Y justo la escena siguiente es que lo están persiguiendo los policías, ¿no? Y entonces él se mete al metro, pero había un grupo de manifestantes que estaban yendo pues a una manifestación pública y todos tenían máscaras de payaso. En ese momento recuerden que el Joker ya estaba maquillado de payaso. Entonces él lo que hace es robarse una máscara de payaso que se pone encima de su maquillaje de payaso. Los policías no reconocen a él entre la multitud de payasos y logra así su escape. Es decir, lo que parecía ser una máscara que ocultaba su verdadero rostro detrás era en realidad su verdadero rostro, ¿no? O sea, es un engaño que engaña
en su condición de ser un engaño. Y eso es lo que no sabemos si los animales hacen. Si los animales dejan algo queriendo que el otro crea que es un engaño cuando eso es la realidad. Y finalmente, la última cita lacaniana antes de regresar a la película, una última referencia, 10 años más, en el seminario 20, del 72 al 73. Y Lacan tiene una sesión donde se burla de los experimentos con ratas, esos experimentos donde hay un laberinto y ven si las ratas pueden aprender a atravesar el laberinto, apretar un botón para que se les dé comida, etcétera. Y entonces se pregunta cómo concluimos que las ratas aprenden. Y dice, lo único que tiene que aprender la unidad ratera, no le llama rata, le llama unidad ratera. Es una cosa muy interesante. Es hacer una seña, a dar un signo de su presencia de unidad. La portechuela, es decir, está hablando de un momento en el que la rata aprieta un botón y se abre una portezuela pequeñita donde le sale comida, ¿no? A ver si ya aprendió de que cuando aprieta el botón le dan comida. La portechuela solo se reconoce por un signo y el apoyo de la pata sobre ese signo es un signo también. Siempre es haciendo señas como la unidad ratera llega a lo que permite concluir que hay aprendizaje. Pero esta relación con los signos es de exterioridad. Nada confirma que pueda haber en la rata aprehensión. Dice que hay un juego de palabras que se traduce bien del francés al español, que es la diferencia entre aprender y aprehensión del mecanismo que se consigue apretando el botón. Por eso lo único que cuenta es saber si el experimentador comprueba no solamente que la rata descubrió el truco, y aquí viene lo interesante, sino que aprendió la forma en que un mecanismo se aprende, en la que un mecanismo se aprehende, que aprendió lo que hay que aprender. Es bien divertido esto. O sea, ¿por qué él juega esto entre lo que se aprende y lo que se aprende? Porque lo que él está diciendo es que cuando estamos haciendo esos experimentos con animales, y piensen, por supuesto, en los experimentos de la prueba del espejo, y entonces, cuando hacemos esos experimentos con animales, y entonces sacamos la conclusión de que el animal aprendió X cosa, Lacan se pregunta, bueno, ¿el animal lo aprendió o tú fuiste aprehendido en el experimento? Es decir, fue uno capturado en el propio experimento. O sea, lo que él está discutiendo allá es si no acaso los experimentos con animales son una especie de tautología donde se demuestra lo que el experimento estaba diseñado a demostrar. ¿El animal aprendió o fue aprehendido en el experimento? Fue tomado en el experimento. Entonces, por ejemplo, para entender eso, está este libro muy interesante de Carles Riva, un libro que se llama La comunicación animal. Y tiene ya una definición muy interesante de lo que entiende cómo se puede estudiar la comunicación animal. El observador humano ha de trabajar asentado sobre el postulado de la universalidad de la significación. Es decir, si uno quiere estudiar cómo se comunican los animales, ese es el argumento del libro, esa es una parte súper importante del libro, uno tiene que estudiar asentado sobre el postulado, es decir, asumiendo que todo significa, asumiendo que todo tiene un significado. Fíjense eso, ¿no? O sea, para mí es un problema epistemológico grandísimo, ¿no? Es decir, la manera en la que estos zoólogos entienden cómo los animales se comunican es asumiendo que todo tiene un significado. El hombre puede recibir información directamente de un animal, pero su posición óptima y habitual, en tanto que científico, será la de tercero, situado ante la interacción de dos individuos de otra especie distinta a la suya. Es decir, la presunción de que podemos ocupar una posición objetiva que pueda calificar y explicar lo que sucede cuando los animales se comunican. De hecho, en un punto más adelante del libro dice que los animales son un sujeto, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, esto es un problema, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo les dejo esta imagen, no sé si la llegaron a ver, tal vez se enteraron del asunto de este pobre pez que sorprendió mucho a la comunidad científica porque no habían visto, no había sido registrado nunca que este pez que se encuentra en las profundidades muriera en la superficie. Eh, y entonces es muy interesante cómo tenemos una especie de delirio
psicologizantes sobre lo que los animales hacen o dicen o producen para nosotros, que incluso esta historia que hasta el momento no saben todavía la explicación de por qué pasó, le pasó esto a este animal. Sin duda, desgraciadamente, no podemos descartar un asunto de cómo hemos dañado tanto los ecosistemas marinos. De pronto se vuelve una historia de superación personal, ¿no? Atrévete, desafíate a ti mismo y avanza para descubrir lo inimaginable. Y ahí el pez sonriendo, ¿no? Cuando en realidad ya había muerto cuando llegó a ese punto. Eh, entonces, regresamos a esta pregunta, si acaso somos animales. El estadio del espejo, en realidad lo que propone es separarnos, recuerden que esto era uno de lo que Lacan llamaba los tres vectores, separarnos de cualquier supuesta naturaleza animal que nos corresponda como Homo sapiens. Y aquí me parece que podemos ubicar dos extremos de la relación que solemos sostener con los animales. Un extremo sería ese cognitivismo conductual que pretende sostener que los animales usan códigos semióticos, como es lo que se propone totalmente en este libro de este español Riva. Y por otro extremo es el activismo antiespecista holístico, que insiste en afirmar nuestra animalidad sin reconocer, por ejemplo, que el único animal que quiere afirmar su animalidad es el humano. Eh, entonces, en estos dos extremos ubicamos, digamos, una especie de delirio sobre sobre lo que entendemos de nuestra relación con los animales. Y es un delirio del que no podemos escapar al momento de leer lo que pasa en esta película, lo que se entiende en la película de Flow. Una última cita de Lacan. Este está en el texto Más allá del principio de realidad, un texto que es originalmente de 1936. Y aquí viene un concepto lacaniano bien interesante. Sea como fuere, la idea que hay en el hombre de un mundo unido a él por una relación armoniosa, o sea, la idea de que somos parte de la naturaleza, permite adivinar su base en el antropomorfismo del mito de la naturaleza. O sea, la naturaleza está antropomorfizada. Eso es lo que está diciendo Lacan acá. O sea, la idea que tengamos de la naturaleza, del orden natural, está ya atravesada por lo antropológico, por lo antropomórfico al menos, ¿no? A medida que se cumple el esfuerzo que esta idea anima, la realidad de esa base se revela en la subversión siempre más amplia de la naturaleza, es decir, cuando nos percatamos eso, nos damos cuenta de que siempre hay una subversión de la propia naturaleza. Esa subversión es y esto está interesantísimo, la hominización del planeta. La hominización del planeta. La naturaleza del hombre es su relación con el hombre. ¿Qué hace entonces esta hominización del planeta? ¿Somos entonces o no somos animales? Que era la pregunta que les planteaba acá. ¿Somos o no somos animales? Bueno, para el psicoanálisis entonces, esta es la propuesta, la respuesta que yo les propondría. No hay entonces, no se trata de dónde está la división entre los animales y los humanos, sino en percatarse que la diferencia misma entre el animal y el humano es lo que constituye al sujeto humano. O sea, la diferencia entre el humano y el animal es lo que es inhumano. ¿A qué nos referimos con esto de lo inhumano? La única referencia visual más directa de un humano en la película es este momento, que seguro recuerdan, ¿no? Una estatua de un humano que se está hundiendo. Esta diferencia entre lo no humano y lo inhumano es bien interesante. Para Zizek, en el libro Menos que nada, de ahí tomo esta cita, lo no humano es simplemente aquella cosa que no es humana. Un gato, la computadora en la que estamos escribiendo esto, el sol que ilumina por la ventana o la luna si nos asomamos por la ventana. Mientras que hay lo inhumano sería aquello que ha atravesado a la humanidad, aquello que pensamos como no humano, pero que solo es posible en tanto que es humano. Por ejemplo, los animales matan a otros animales, sin duda, pero los animales no hacen campos de concentración con los otros animales. No buscan métodos más efectivos para matar a los otros animales. Los animales tienen sexo
Entonces, los animales no explotan sexualmente a los otros de su especie. Los animales comen, pero no hacen concursos de comida. Podemos sin mucha dificultad pensar en acciones inhumanas cometidas por humanos, pero solo el humano puede cometer actos inhumanos. Es decir, no existen los actos incaninos o infelinos, pues solo los humanos están en este exceso de acuerdo a su propia naturaleza. Y aquí entonces regresamos a Flow y llegamos al final, que es este animal raro que es la ballena. Y esta era la otra pregunta, ¿qué es esta ballena? Hay entonces un animal que tiene una función ambivalente en la trama de la película, una ballena que con monstruosas proporciones y estos extraños apéndices que están en su cuerpo, parece que por momentos está ayudando a los protagonistas, como cuando salva al gato, y por momentos parece que los intenta matar, como cuando al salir del agua vuelca casi la barca. Hacia el final de la película, tras que la inundación se dio, recuerdan ustedes, los animales se encuentran en una relativa tranquilidad y el gato se encuentra otra vez con esta ballena. Y tiene a continuación una secuencia de miradas entre el cetáceo y el felino. Pero ocurre algo muy particular, porque el único momento en toda la película donde tenemos un plano detalle de un ojo, es decir, el único momento donde un ojo está ocupando casi la totalidad de la pantalla, ocurre justo con este animal. Eh, es esta ballena la que vemos su ojo. Entonces hay una curiosa función del plano de este ojo. A diferencia de otros primeros planos de la película, podríamos por supuesto pensar el inicio de la película, donde vemos al gato, pero no estamos viendo solamente el ojo del gato, y aquí sí estamos viendo en toda la pantalla el ojo de la ballena. Vemos al animal en los otros primeros planos, los vemos en su entorno, pero aquí estamos viendo el ojo de la ballena, es decir, estamos viendo a la ballena viendo, estamos viendo que está viendo. Como si lejos de ser una reacción ante el gato que está frente a ella, lo clave es, primero, que está viendo. Lo importante entonces no es lo que ve al gato, sino el hecho de que está viendo. Y esta mirada es la que nos interpela porque nosotros somos la ballena. O sea, la ballena en flow representa a los humanos. La ballena en flow representa más precisamente la mirada humana ante la propia película y ante los animales. La mirada de la ballena es el correlato de la mirada humana sobre los animales. Una mirada que está en constante alienación con ellos, porque la ballena no puede convivir con estos animales. Se recuerda precisamente el punto es que la ballena está más libre cuando está inundado y la ballena está a punto de morir cuando los animales están bien. La ballena, si bien es un animal cuya existencia está en disyunción con los demás animales, que le miran tanto con asombro como con miedo, como quizá nos miran a nosotros los animales. La ballena les devuelve una mirada inquietante y a la vez impotente, precisamente está muriendo. Y así entonces, lo que encontramos al final de Flow es un reflejo de nuestra propia mirada. La película, en ese sentido, no podríamos pensarla como algo post-antropocéntrico, anti-antropocéntrico. El punto final de la película es que toda fantasía de un mundo post-antropocéntrico solo está en la mirada humana que construye esa fantasía. Y no por nada la pieza musical que suena durante la secuencia en la que el gato se encuentra con la ballena al final se llama precisamente Reflection, una palabra ambivalente en español porque supone tanto un reflejo, el reflejo en un espejo, como una reflexión, es decir, sobre una propia posición. Nuestra reflection en la ballena de Flow contiene la dimensión de la imagen, lo que devuelve el espejo como de la imago, la asunción de esa imagen. Nuestra relación con los animales está atravesada por una imposibilidad de ser transparente con ellos. O sea, porque no somos solamente animales. Y ya para terminar, si bien el humano entonces supone ser un animal, nadie está negando aquí que los humanos somos animales, ciertamente es un animal en el que su propia animalidad es un problema. Lo que distingue a los humanos de los demás animales es que es un animal para el que su animalidad es un problema, en tanto que su cuerpo y el yo está atravesado por el animal humano, el lacanimal por excelencia, digamos, que es el sujeto.
Entonces, mientras que vemos a un gato, un perro, un capibara y un lémur y un secretario también como animales que son gatos, perros, capibaras, lémures y secretarios, el animal humano está atravesado por el sujeto, la canimal. Es un animal que es como un humano. Es decir, el animal humano es un animal que es como un humano. Pues lo que define al ser humano es precisamente su nombre. El ser humano es el continuo intento de ser un humano. Y ese es el final de la presentación y pues me encantará muchísimo, sé que dejaban varios comentarios en el chat, ahorita los voy a ver, me encantará muchísimo escuchar sus comentarios, sus preguntas y retroalimentar esto, ¿no? Sé que me tomé un poco más de lo que pensaba, pero a mí me encantará todo el tiempo que ustedes quieran que sigamos platicando. Gracias, Sergio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de lo que vio en la película? Sí, yo quisiera compartir algo. Fíjate, Sergio, que no te conocía. Mucho gusto. Y ahora que escuchaba tu presentación, me tardé un poquito porque estaba en consulta, pero me llamó mucho la atención la línea que haces al respecto. Yo estaba pensando cuando empezaste a mencionar lo del estadio del espejo, en cómo justo juega la mirada del gran otro ¿no? O sea, con esta figura de el florero que pone Lacan en varios seminarios, en particular en el seminario 8 porque luego empiezas a mencionar sobre la transferencia. Pensé que lo ibas a llevar por allá. Pero fíjate que yo justo voy a dar una charla sobre flow, por eso me metí a esto que tú estás trabajando. ¿Tú, Y tú yo vas a dar una pensaba, charla sobre Flow mañana? sí, justo en una Ah, pues universidad. compártenos dónde es y qué onda. Es en una universidad, yo no sé dónde están ustedes, yo estoy en Torreón, Ah, ya. pero en una universidad privada, Ah, bueno. en un congreso, se hizo una invitación a algunos maestros a hablar sobre películas y justo yo elegí Flow, y pues quería ver qué es lo que tú compartías. Y fíjate que yo te quería platicar un poquito que para mí el tema de la ballena, ¿qué representaba para Flow, para el gato, ¿no? Como, porque para mí o mi lectura es como toda la película está llena de situaciones adversas, ¿no? Y se ponen en juego por la aparición de la ballena. Entonces, como la mirada, esta mirada del gran otro sobre el gato. No sé si me Ujú. explico, ¿no? Como, Ah, como en esto que el gran otro desea del gato y cómo el gato se libra de esta mirada del gran otro. Entonces yo pensé, bueno, esa es como mi lectura o la aportación que yo quería hacer, porque justo también a lo mejor, obviamente no voy a ser tan técnica en la charla, pero a mí con este estadio del espejo, como lo que más me queda a mí de lo que dice la canción del estadio del espejo, es como no es, ¿no? O sea, cómo eso que uno ve no es lo que uno ve. Y hay como, ahorita tú dijiste, no, dijiste urracas, yo me sabía el ejemplo con palomas, la neta, yo no sé de animales, no sé si son lo mismo, si son familias, si se parecen, pero como esto de las palomas, cuando se ven en el espejo, intentan incluso aparearse la imagen porque creen que es otra paloma, ¿no? Pero ujú, como uno cuando se ve en un espejo, nunca nos vamos a ver completos. Y esa incompletud está, esa precisamente imagen incompleta está llena de, de representaciones, de significantes, de imago, ¿no? De imaginario, etcétera. De todo eso que nos completa y que nos hace un sujeto. Entonces a mí eso me hacía como flow, como decir, ¿qué pasó con flow, no? O sea, qué recorrido está haciendo en toda la película? Porque es el recorrido del gato. Y ya, eso es lo que quería comentar. bueno, pues comentaste muchas cosas, entonces, eh, Perdón. no, está bien para eso es ahora en este momento, ¿no? Quizá de todo lo que comentaste, a mí me parece que no sé si la ballena tiene una función en la que el gato se relaciona con la ballena, así como tú señalabas, muy tipo seminario 8 o seminario 5 de qué quiere el otro de mí o algo así, sino más precisamente una función ambivalente, ¿no? O sea, me daña y me ayuda, no entiendo qué es y al mismo tiempo hay algo de atracción a ello.
La primera vez que vi la película, yo me di cuenta de que el gato, cuando se le acerca a la ballena, se le unta, como lo suelen hacer los gatos con nosotros, ¿no? Eh, y y yo pensé por un momento, o sea, eso, la primera vez que vi la película, fue para mí la clave, y luego aparece el ojote de la ballena, fue para mí la clave, claro, o sea, la ballena son los humanos, ¿no? Pero lo cierto es que el gato también lo hace en otro momento previo, cuando salva a todos de la barca que está a punto de caerse del árbol. Entonces, quizá, no sé si como un gran otro, o quizá más como un gran otro en función de un gran otro como un objeto que está allí, ¿no? Un objeto que, digamos, causa una serie de problemas en el desarrollo narrativo de la película, ¿no? Quizá Ujú, más en ese ujú, sentido yo haría la lectura de la ballena como un gran otro, ¿no? Y ujú. creo que no está tan desligado de lo que del modo en el que se los presenté hoy, porque también es como el gran otro en tanto la mirada que condiciona la fantasía que la propia película está construyendo, Exacto, ¿no? exacto, esa era como la cosa mía. Ujú. Y como dice Lucía, pues uno no puede no delirar con las películas, ¿no? Que ella creyó que la ballena era el papá y el ave la mamá, ¿no? Es que justo en el reino Freudiano, ¿no? animal, ¿no? ¿Cómo representas un gran otro, ¿no? O sea, incluso en la vida de nosotros, ¿quién es ese gran otro? Pues entonces, Claro. como que decía, bueno, pues es una forma, es un recurso, no sé tampoco conceptos de cine, pero es un recurso cinematográfico para poner una cosa, como tú decías, un objeto, ¿no? Una cosa ahí que está haciendo que el personaje principal viva la vida de determinada forma y Ujú. termina franqueándolo, ¿no? Entonces, pensando yo como súper entrecomillado, el objetivo de un análisis con todos los marcatextos, comillas y subrayados necesarios a discutir, es justo como poder eh, salirse de esta mirada de gran otro, ¿no? Y construir otra cosa. Entonces, a mí eso me pareció bellísimo de Flow, porque es y aparte es como, es como para niños, ¿no? Es como una fábula, es como un mensaje como a forma de fábula porque nos lo presenta a los adultos con animales, ¿no? No te está diciendo, mira, es una persona y apareció un personaje que le hizo atravesar esto y entonces no te enganchas con esa persona porque Gran Otro, aunque tiene una posición pasiva, digo activa, pues es un pasivo, es un ello, es un es, ¿no? Es un es que está ahí pulsando, haciendo, bueno, ya estoy metiendo a Freud y Lacan al mismo tiempo, pero es una cosa, es un eso, es un Y, es un y, objeto, y ¿no? con el que uno delira, ¿no? Claro, y esa cosa, quién sabe si es una ballena. Repito, yo no sé animales, pero yo no sé si eso sea propiamente una ballena, ¿no? Entonces, está padre que esté como desfigurado también, me parece. Sí, sí, sin duda tiene una serie como de protuberancias, de apéndices, ¿no? Como si fueran Ándale, unas sí. colas o algo por el estilo. Fantasmático, no sé cómo se diga. Sí, como que hay Medio una jurásica, ¿no? fantasmática tal vez, ¿no? Pero más presente como que hay una especie de exceso en este animal, ¿no? O sea, es excesivo en el tamaño, es Hasta que excesivo. muere. ¿Cómo te calles hasta que se muere? ¿No? Eso Este, es así como, Yo es quería tan la comentar ballena, algo. que la enorme. ballena se muere, ¿te refieres? Sí, o sea, es como, porque yo Sí. pensando, por ejemplo, Ah, en un proceso de análisis, como uno ve a esta ballena, como esta cosa que, no mames, está pase y pase y pase y pase y no puedo salir de ahí, no puedo salir de ahí, no puedo salir de ahí, hasta que se desintegra y se desaparece y esa gran este, cosa, ¡pum! se lo digo yo, se lo dicen ustedes a Ana. ¿Sí viste, sí ¿Qué? viste, sí viste la escena postcréditos, Ana? Sí, sí lo vi, sí lo Ah, vi. no, no, lo digo porque tú dijiste que se muere y hay como cierta ambivalencia con esa escena postcréditos, ¿no? Claro, porque pues ni modo que no esté, o sea, no hay ¿Puedo nadie comentar algo? analizado, ¿no? No hay Sí, sí, ningún analizado. Es un rastro, claro. claro, sí, sí, vamos a escuchar a Sebastián y si alguien más quiere participar, por favor, que alce la mano en el Zoom y les vamos pasando la palabra, ¿no? Gracias, Ana. Sebastián, adelante. Sí, bueno, veo que la película está llena de estas ambivalencias, ¿no? Está como muy abierta a la interpretación. Creo que es parte de lo atractivo, como el hecho de que de que haya elegido activamente, ¿no? Como puesta en escena el eliminar diálogos y el centrar la narrativa
en animales que pues se hace mucho la comparación frente a Disney, ¿no? Los de Disney llevan lo del antropoformizar las cosas al máximo, ¿no? Digamos. Sí. Pero aquí es verdad que aunque no se pueden escapar de alguna forma de estarse comportando como humanos, ser el reflejo de humanos. Muchos de ellos incluso son, pues no son naturales, ¿no? Como dices, la ballena es medio fantasiosa, medio jurásica, pero también hay animales en los que, digamos, por ejemplo, el capibara cuentan que no podían grabar a un capibara haciendo sonidos, que le hacían cosquillas al capibara y el capibara no hacía sonido alguno, entonces tuvieron que usar un camello, ¿no? Ujú, Entonces, hay como una mezcla ahí de cosas que me parece, a mí me llamó mucho la atención o me atrajo mucho. Yo estudié cine y me estoy buscando siempre ese tipo de narrativas que, que hablan con la pura imagen, digamos, que pueden tener esa capacidad de ser universales y que lo entiendan en todo el mundo. Y también tengo una búsqueda de películas que no estén centradas en el humano, ¿no? Entonces aquí hizo una convergencia interesante y yo creo que por eso terminé en esta reunión. Y sí es verdad que no le puedo decir como an- en realidad la nomenclatura es igual. Lo que me importa es que movió esa pieza en mí, ¿no? Y he ujú, empezado a buscar narrativas similares. He dado con la Tortuga Roja, con películas que se acercan, digamos, a esta propuesta, pero me ujú. parece que algo tocó, algo movió alguna fibra y por eso hay tanto revuelo. Por alguna razón también el revuelo parece que está concentrado sobre todo en México. Sí, Y ahí es donde me gustaría a mí hacer la pregunta de qué fue eso, cuál fue la fibra que movió, ¿no? ¿Qué es la cosa que propuso que de alguna forma logró hacer esta ola, ¿no? De sí. pensamiento. Pues sí, digo, por un lado es la fibra de cada quien primero, ¿no? Y también uno no puede, no pensarse esto que tú dices. Si no me equivoco, sí fue la película más vista, o sea, perdón, el país donde más se vio la película fue México, ¿no? No sé si fue el primer lugar o el segundo lugar. Este, pues yo creo que claro, o sea, cuando decimos, cuando yo señalo, Flow no es una película anti-antropocéntrica ni post-antropocéntrica, es claro en el sentido de, sí hay algo que se juega muy distinto de esta especie de antropomorfización que es la propia de Disney y de Pixar, ¿no? Que hasta hacen películas de autos que hablan, o sea, lo cual como que a veces como que rompe un poco la imaginación, ¿no? Eh, pero al final creo que lo que la película insiste, y a esto apuntaba a ese final, es cómo uno no puede zafarse del propio delirio de lo que sería lo post-antropocéntrico, ¿no? O sea, que es muy similar a esta idea freudiana de que uno no puede imaginar su propia muerte, ¿no? O sea, uno no, es decir, uno, claro, puedes imaginar tu propio funeral, tu propia muerte, etcétera, ¿no? Pero uno no puede zafarse de el delirio con el que se completa esa propia fantasía, ¿no? De y cómo voy a morir y quién va a llorar mi muerte y qué van a hacer con mis cosas, o sea, todo ese delirio uno no puede zafarse. Creo que al final es esta referencia del ojo de la ballena para con la película nos dice eso, bueno, es que al final uno no puede zafarse de ese lugar. Por eso les ponía esta pintura de Magritte que me parece es súper conectada con lo que estamos discutiendo, ¿no? Y bueno, quizá no va por este interés, pero no sé si tú has visto la primera película del director. Esta película, Flow, es su segundo largometraje. Su primer largometraje se llama Away, Lejos, que quizá te puede interesar, si no por el asunto de los animales, sí por el hecho de que no hay diálogos tampoco en toda la película. Entonces, te la puedo recomendar, ¿no? Por si acaso te Sí, está interesaría muy verla. bueno. De hecho, comparto una reflexión que puso el autor de la película de Flow, que él le preguntaban mucho sobre la escena de la trascendencia o el sueño, ¿no? O el viaje ese que tiene el gato. Ujú, Y le preguntaban mucho por el significado, el mensaje, lo que quiso transmitir a través de eso, ¿no?
y él comparte en un post que justamente está haciendo uso del misticismo, ¿no? De la incógnita. Él no pretende transmitir, él comparte eso, ¿no? Que no pretende transmitir un mensaje, sino todo lo contrario, por eso elige el no diálogo, ¿no? Ujú. Me parece bien interesante lo que hablas del espejo, porque al fin y al cabo parece que causa ese efecto, ¿no? Muchas personas que, que pues aquí alguien decía, ¿no? Con toda seguridad, la ballena es el papá. Eh, hay como pues un espejeo Sí, mucho más fluido por el mismo hecho de que no te están concretando nada, ¿no? mucho más fluido. Claro. Muchas gracias, Sebastián, por tu comentario. A Hay ti. una pregunta en el chat, Sergio, pero me parece que ya la explicaste, pero no sé si quieres decir algo más. Dice, quisiera Este, pudieras explicar el final de la película cuando los animales se miran en el agua ante la mirada de la ballena. ¿Será la incógnita en los animales de la dificultad de ayudar a la ballena? No entendí del todo el final. Sí, lo comento brevemente para escuchar también a María Patricia, que veo que tiene alzada la mano. Pues la lectura que le doy al final, recordemos la primera imagen de la película, ¿no? Podríamos entonces comparar la primera imagen con la última. Es decir, en la primera imagen de la película vemos el reflejo del gato y la película termina con el reflejo de los animales, ¿no? Me parece que hay dos lecturas acá. Una lectura que se le escuché a Carlos Gómez, es, claro, porque al final esto transita por el viaje del gato, ¿no? De verse a sí mismo solo a verse con otros. Sí, es una lectura, está bien. A mí me gusta más otra, que sería pensar entonces que uno no puede zafarse del reflejo. O sea, uno no puede salirse del espejo. Uno no puede salirse de su propio delirio en su relación con el otro, incluso cuando está con los otros. Entonces, ¿por qué la película termina allí? A mí me parece que es para que termine en un círculo, es decir, para señalar que es imposible que nos salgamos de nuestra propia imagen en el espejo, es decir, es imposible que logremos abstraernos en nuestra relación con los animales, que era la pregunta que les planteaba en la segunda, tercera diapositiva. No nos podemos salir de cómo estamos cuando vemos hacia los animales, de algún modo viéndonos hacia nosotros mismos. Por lo menos estamos viendo que estamos viendo hacia los animales, ¿no? Esa reflexión que les decía es el nombre de la canción que suena durante esta escena. Y les recuerdo también que el director de la película es el que hizo la música de la película. Eh, lo cual me ayuda pues a señalar la importancia de la música, ¿no? O sea, yo creo que por allá va este final, ¿no? O sea, uno parece que no puede salirse de este reflejo. Y sí, a María Patricia que tenía el salamán. Sí, ah, tal vez mi opinión es muy sencilla y a la vez, bueno, agradecida con Desempolvando el Inconsciente por haber señalado a Flow, lo cual me generó una enorme curiosidad. ¿Por qué una peli de imágenes de animación es señalada para ser analizada en este espacio? Y con una modesta visión, la verdad, muy sencilla y muy desde la mirada ecológica en el desarrollo humano y la mirada tal vez de alguien que trabaja en desarrollo infantil. Muy interesante. Me pareció, bueno, eh, poca gente fue en mi pueblo, San Miguel de Allende, a verla. Cuando intenté verla ya la habían quitado de cartelera por esta cuestión de las ganancias en taquilla. Ahora, por supuesto, qué maravilla que la vuelven a mirar. Seguramente la van a mirar con otros ojos. Entonces, que la pongan de nuevo. La fui a ver en otra ciudad, donde todavía por suerte la encontré. Y lo que me interesó, bueno, me encantó. Me encantó que la considero universal. Está
este no poner diálogos permite que cualquier persona de cualquier país pueda entenderla a través del comportamiento animal y es un comportamiento de comunicación no verbal humano. Pero, como han dicho, me quedé dormida hace rato, perdón, estoy muy cansada, pero prometo verla mucho más detenidamente esta grabación. Me encantó esto que decías de que refleja al ser humano. Bueno, así lo entendí yo con esta. eh, a mí así me pareció. Yo me vi reflejada y vi que podía reflejar a muchos. Es más, se le podía preguntar a cualquiera que lo vea, ¿con quién te sentiste identificado? Ah, y tal vez con uno principalmente o con varios en diferentes momentos, animalitos, cómo se relacionan. Me encanta este trayecto, este viaje de Flow que habla como de, pues, este caminar en la vida. Muchas gracias, es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias por tu comentario y pues me agrada mucho que la hayas podido ver en el cine porque se disfruta de un modo muy particular, ¿no? Eh, entonces, bueno, y hay muchísimo cine de animación por descubrir muy, muy interesante, ¿no? Entonces, pues ojalá pronto vayamos conociéndolo, quizá en otras actividades de Desempolvando también, ¿no? Sí, me encantaría nada más agregar algo. No la considero una película para niños pequeños, aunque, porque escuché que iban muchos chiquitos que luego se cansaban, los papás intentaban explicar, pero qué maravilla que la hayan visto los papás, ojalá con tranquilidad la vuelvan a ver. Me parece que es interesantísimo para niños que ya reflexionan un poquito más grandecitos, adolescentes por supuesto y adultos por supuesto. Gracias. Sí, sí. Muchas gracias por tu comentario. Voy a leer un mensaje en el chat. Dice Alex, la personalidad de los personajes se ve como incluso en los animales llegan a tener actos de solidaridad, entre ellos como cuando empiezan a aceptar a más animales en el barco. Sí, y los empiezan a aceptar, pero también con muchos asegúnes, ¿no? O sea, no sé si los aceptan o simplemente no los rechazan, que no sería lo mismo, ¿no? Aceptar al otro que no rechazarlo, ¿no? Y luego además cada uno tiene como una personalidad muy diferente del barco. Ya ven que el ave está como dirigiendo el barco y luego el capibara va a rescatar la pelota. O sea, hay un asunto bien, bien curioso allá, ¿no? Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué onda? Un gusto saludarte. Igualmente. Pues me gustó mucho tu presentación. Me hizo recordar mucho una plática que hace, ¿qué será? Como unos 3 años tal vez, ya que tuvimos en la Ciudad de México sobre este tema. No sé si recuerdas, pero varias de las citas que utilizaste ahorita, pues me las platicabas en aquella ocasión y ya con la película de Flow, pues tienen también mucho más sentido, ¿no? Y noto también que estas citas, que especialmente estas que nos traes de Lacan, y tus comentarios, además, desde el inicio, pero sobre todo creo que al final, intentan subrayar esta, digamos que brecha insalvable, ¿no? Donde a pesar de ser el ser humano, ¿no? Un animal, pareciera que queda como encerrado en este ámbito significante o simbólico o del lenguaje que nos imposibilita averiguar qué, como decías al principio, ¿no? Que podría estar razonando o pensando, si le queremos decir así, todos estos animales con los que los científicos experimentan, ¿no? Ujú. Pero en aquella ocasión, y no sé si recuerdas, pero te comentaba de otra cita de Lacan que a mí me genera mucha inquietud, como en el buen sentido, ¿no? Como es una cita muy enigmática para mí, que creo que puede no necesariamente refutar esa idea, pero sí complicarla, ¿no? La idea como de nuestra relación con otros animales y la brecha esta que podríamos decir que existe. Y esa está en el deseo y su interpretación, en el seminario 6, ¿no? Ujú. Específicamente es, bueno, la edición de Paidós está en la página 105, pero es la clase 5, ¿no? Em,
Y hay, bueno, un contexto que pues la verdad me estoy saltando también porque pues este seminario lo leí ya hace un rato, pero digamos que la parte más específica en la página 105 está preguntándose también por la relación de los animales con los cadáveres, ¿no? Que de hecho, Mm, ahora con la película de Flow, creo que también puede haber ahí un puente interesante con el final, ¿no? Digo, ya sé que queda esa ambivalencia de si murió o no murió la ballena, pero hay un momento así medio parecido a eso, ¿no? Y dice, bueno, pareciera que con muchos animales, estoy parafraseándolo ahorita, pareciera que con muchos animales ocurre que cuando el semejante fallece hay una indiferencia, ¿no? Al cuerpo del cadáver. Pero 105, en el cuarto párrafo dice, nada más le leo ese parrafito, sin duda un mm, animal puede apegarse a un difunto. Se cita el ejemplo de los perros, pero es necesario precisamente que el perro se encuentre en esa postura excepcional que hace que, si bien no tiene inconsciente, tenga un super yo. Dicho en otros términos, es necesario que haya entrado en juego algo que permita el surgimiento de lo que es del orden del cierto esbozo de articulación significante. Pero dejemos esto de lado y ya, ¿no? O sea, como que deja ese enigma así como sí. ahí se los encargo, ¿no? Lo cual me parece pues fascinante, ¿no? O sea, como que creo que me permite conectarlo con la película en este punto al menos, ¿no? Quizá podríamos hacer, aunque no necesariamente esta como digamos que proyección antropocéntrica que hacemos de los animales, a lo mejor sigue operando, pero sí podríamos quizá problematizarla en el sentido por lo menos de diferenciar lo que ocurre con animales, vamos a decir, domesticados, ¿no? Aquí se cita el perro, pero quizá en el gato en otro sentido haya algo parecido, ¿no? Ujú, Y otros animales que en la película, pues, claramente no pasan por esa relación con el orden simbólico, o con la cadena significante, o yo qué sé, ¿no? Es decir, pareciera lo que sugiere, creo, Lacan, es que si bien no se le pueden decir sujetos, ¿no? Incluso estos animales domesticados, el efecto de los significantes pasa por ellos y hay algo ahí, ¿no? O sea, un esbozo de una cadena significante, hay algo así como un super yo, ¿no? O sea, como con todas estas expresiones muy enigmáticas que así lanza Lacan en un parrafito pequeño, la podríamos problematizar, o la podríamos introducir en la película para problematizar por lo menos la diferencia, que es lo que también me interesaba que platicaras un poco más la diferencia entre los animales y aún más entre las especies, ¿no? O sea, que estuvo comentado por ahí en algunos casos, pero especialmente, digamos, el gato, el perro, frente a el capibara, etcétera, etcétera, ¿no? No sé qué te hace pensar esta cita y la relación, pues, que en la película puede darse entre aquellos animales que podrían haber pasado por una domesticación de aquellos que no. Pues ahorita mientras te estaba escuchando, estaba abriendo el PDF del seminario 6 y veo que comenta esa cita a propósito del sueño del padre que no sabía que estaba muerto, ¿no? Entonces, tal vez habría que leerla, habría que recordar primero cómo Freud comenta ese sueño, luego lo que él comenta sobre ese sueño y de ahí a partir de la cita, ¿no? Pero mientras te estaba escuchando, enseguida pensé que en el seminario 9 Lacan habla de su propia perra, que se llama Justine, como el personaje del Marqués de Sade, ¿no? Y entonces habla un momento allá de de cómo la perra no o sea, otras personas de su casa le llaman a la perra, pero la perra solo se acerca cuando él la llama, ¿no? Y entonces habla ahí para preguntarse si acaso la perra reconoce a Lacan mismo como el gran otro o como un otro, ¿no? Me parece que sin tener tan claro el contexto de la cita del difunto que mencionas, pero recordando eso que está en las primeras dos clases del seminario 9 que se llama la identificación, precisamente, creo que lo que podríamos evidenciar ya es que hay un proceso identificatorio del animal, es decir, el animal identifica la voz del sujeto humano
como algo con lo que tiene una cierta, o la presencia del sujeto humano, o el olor, por supuesto, como bien sabemos el caso de los perros, como algo que supone el correlato de su presencia, ¿no? Y eso lo saben bien quienes tenemos perros, y entonces si nosotros llamamos al perro con un sonido parecido a su nombre, pero no es ese el sonido, el perro ni te voltea a ver, ¿no? Este, pero es hasta que le llamas con su nombre exacto que el perro te voltea. Es muy interesantísimo eso, ¿no? En mi casa teníamos un perro que se llamaba Luca y a veces jugábamos con eso y cuando le decíamos Lucas, él no te volteaba a ver, o sea, te seguía ignorando. Era hasta que le decías su nombre que te volteaba a ver, ¿no? Es claro entonces que el animal, podríamos decir, el animal se identifica con un nombre. Este, o más precisamente, perdón, el animal claramente se identifica con un sonido, el sonido de Luca. O sea, eso es un sonido, no, antes de ser una palabra, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, quizá podría ser que en ese sentido es que el animal tiene un super yo, ¿no? O un ideal del yo, podría ser, ¿no? En tanto se identifica con algo sobre eso, ¿no? Y es claro, por ejemplo, cuando tienes dos cachorros de perros, por ejemplo, y acaricias a uno, el otro enseguida viene corriendo para pedirte que le acaricies también, ¿no? Es decir, puede identificarse con su propio semejante, con ese acto que está viendo, del mismo modo que, pues, esa famosa cita de San Agustín que Lacan a cada rato menciona del bebé que claramente ve con odio a su hermano, etcétera, ¿no? Sin embargo, a mí me llama la atención cuando él dice, aunque no tiene un inconsciente, ¿no? Yo creo que entonces quizá aquí la diferencia sería ver qué sería una identificación del animal versus la identificación humana y quizá a partir de esta idea de la identificación como una infección psíquica es que eh, probablemente el animal no experimenta su identificación como un asunto patológico, ¿no? Como sería, es muy interesante la palabra que usa Freud, infección psíquica, ¿no? Si el animal, no sabemos si el animal pone a su identificación como algo que experimenta como patológico, como quienes verificamos que experimentamos una identificación que reconocemos como tal y que nos causa dolor, sufrimiento o risa o lo que sea, y no obstante no podemos zafarnos tan fácilmente de esa identificación, ¿no? Eh, y creo que ahí quizá está lo patológico, o decirlo de otra manera lacaniana, ¿no? O sea, el goce de esa identificación, ¿no? Entonces, quizá el animal se identifica con otro, tiene un super yo, pero no sabemos si es un super yo patológico, ¿no? Como es el super yo freudiano, en el sentido de mientras más le cumples, más culpable te sientes. Cumplir con el super yo, aunque sea algo que te traiga displacer, te trae placer porque cumples con el mandato del super yo, ¿no? Entonces, esas dimensiones patológicas del super yo freudiano quizá no son las que aparecen en el animal o quizás sí, el problema es que no lo sabemos, ¿no? No lo podemos saber porque no lo podemos preguntar al perro este asunto, ¿no? Entonces, bueno, en este momento eso pienso, pero definitivamente me dice muchas ganas de revisar con cuidado esa sesión del seminario 6, ¿no? Y probablemente, espero que no en 3 años, pero en otro momento podríamos discutirla ya con mayor precisión de mi parte, ¿no? Pero gracias, ya me dejaste tarea. Voy a leer un último comentario en el chat de Alejandra. Dice, felicidades, Sergio, es una gran presentación. Hiciste un cuidadoso análisis desde el psicoanálisis y me pareciera que pudiera haber muchas miradas desde cualquiera de las escenas. Obvio, el análisis que cada uno de nosotros hiciera es desde nuestra propia subjetividad y la intersubjetividad de cada uno. Me fascinan las posibilidades que presentas para analizar la película y que nos dejas para poderla ver desde tu mirada y lo interesante que cada uno pudiera hablar desde su mismidad. En esta película presentan una mirada de civilización y apoyo que cada uno da a los tripulantes de la nave. La nave por sí misma es un simbolismo de nuestra travesía por el mundo. En fin, hay mucho que mirar y aprender con H de la película. Pues muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos, por participar y de verdad fue muy interesante escucharte, darnos todo este panorama, de investigación y de conceptos para poder
aprender y entender más acerca de la película. Te agradezco mucho y bueno, no sé si quisieras decir algo final, Sergio. Sí, pues gracias Alejandra por tu comentario. También ya leí el comentario que nos dejó Alex, Gabriel, María Patricia, Milton. Les agradezco mucho sus comentarios y les agradezco mucho a quienes también les escuché. Y les agradezco mucho que se hayan quedado. Sé que ya es tarde también, pero creo que como bien dice la película da para mucho más que discutir, ¿no? Y bueno, de verdad que les agradezco mucho todo esto porque, pues como les decía, es parte también del trabajo que estoy desarrollando en el doctorado. Entonces, eh, el libro que publicó la Ibero sobre psicoanálisis y cine documental, en los agradecimientos están todas las personas que estuvieron en alguna conferencia, plática o ponencia que di de este libro y les aseguro que cuando se publique un próximo libro donde hable yo de estos temas, ustedes van a estar también en esos agradecimientos, ¿no? Quizá no de nombre todas y todos ustedes, pero les aseguro que voy a pensar en ustedes porque para mí es muy, muy grato recibir esta retroalimentación. Les agradezco mucho y agradezco mucho también a Desempolvado lo Inconsciente y a Mariana por organizar e invitarme a compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias. Gracias y que tengan bonita noche. Nos vemos. Adiós. Gracias. Nos vemos. Hablamos luego.